Es un gusto estar con ustedes. Muy buen día a todos. Bueno, en el marco de los 16 días de activismo de la red de género de la DEP, estamos muy complacidos con la respuesta que se ha tenido y el trabajo que se ha tenido en estos 16 días de activismo en contra de la violencia a la mujer. Y por tal motivo también para la Dirección de Educación Virtual es un verdadero gusto y un placer tener aquí la presencia del maestro Pablo Navarrete Gutiérrez para que nos imparta la plática Violencia hacia la mujer. Esta plática, créanme que va a ser muy interesante. Es una de las actividades que estamos planeando y pensamos que van a ser muy significativas en estos 16 días de activismo y que verdaderamente queremos compartirla con toda la comunidad de la Dirección de Educación Virtual. Me voy a permitir leer la reseña del maestro Pablo Navarrete. Él es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo de México. Y desde el 2001 es miembro de Amnistía Internacional de la sección México. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y en organismos de derechos humanos del Estado mexicano, así como también en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno mexicano para la atención del fenómeno del feminicidio en esta ciudad fronteriza. De junio de 2007 al 30 de abril del 2019 se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Desde este espacio participó en organismos de derechos humanos de la ONU, de la OEA, del Parlamento Europeo, de la Comisión de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Campo Algodonero, entre muchos otros. Actualmente es consultor en derechos humanos y género para gobiernos estatales y municipales, así como instituciones de educación superior, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Politécnica del Valle de México. Maestro, es un gusto tenerlo verdaderamente aquí. Es para nosotros un verdadero placer el que nos pueda compartir su experiencia y que nos pueda platicar en estos días de activismo. Muchas gracias, bienvenido y un gusto recibirlo. Muchísimas gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, la generosa presentación. Gracias por la oportunidad de estar esta mañana en el marco de los 16 días de activismo que mañana 10 de diciembre concluyen y que arrancan con una conmemoración muy importante en el mundo que tiene que ver con el día 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y justo coincide el fin de estos 16 días de activismo con el Día Mundial de los Derechos Humanos, que es mañana 10 de diciembre. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes, con un afectuoso saludo de parte de la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, la maestra María del Rosario Trejo García, quienes les envía un afectuoso saludo y un agradecimiento muy sincero a la Dirección de Educación Virtual, que han sido los grandes artífices de esta reunión a la que están hoy convocadas y convocados todos. Bueno, sin mayor preámbulo, esperando que se encuentren ustedes bien, ustedes y sus familias, se encuentren bien de salud y con muy buenos ánimos para cerrar este año, que ha sido un año sin dudas difícil, que ha sido un año de muchos desafíos, que el próximo año sea mucho mejor que este. Ya estar vivos, ya es una gran ventaja. Bueno, voy a hablar sobre este tema de la violencia contra las mujeres. He preparado una presentación en PowerPoint que me voy a permitir compartirla en pantalla para después abrir un espacio. La presentación está dividida en tres grandes partes. La primera tiene que ver con un par de definiciones conceptuales sobre la violencia contra las mujeres, porque me parece importante que entendamos de qué nos referimos o a qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Y luego en la segunda parte me gustaría hacerles una presentación de
un diagnóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país, que es una situación realmente alarmante, es muy grave. Por eso celebro mucho que estén promoviendo este tipo de actividades, este tipo de temas que nos van a ayudar a generar no solo indignación, con la justa indignación que nos puede causar la terrible situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país, sino más que la indignación, generemos acción, acción transformadora, pues de esta realidad dolorosa, lacerante, que les adelanto un dato, está causando 11 asesinatos de mujeres cada 24 horas en nuestro país. De esa dimensión es la violencia terrible que estamos viviendo en nuestro país. Y entonces, si la indignación no es acompañada por la acción, pues no tiene mucho sentido indignarnos si no actuamos. Y justo esa es la invitación, que nos indignemos y que actuemos. Voy a presentar la diapositiva, les voy a suplicar, Fabiola, o alguien más, que me indiquen si se alcanza a ver en pantalla, porque luego cuando se está grabando, algo pasa con el PowerPoint y se queda trabada. Yo voy a ir pasando las diapositivas y ustedes me indican si se van viendo. Ahí se supone que tendríamos que estar visualizando el primer tema conceptual que quiero poner sobre la mesa para esta charla, Sí, y es precisamente tener claridad en el concepto de violencia contra las mujeres. Esto es un concepto que nos va a ayudar a entender todo lo demás que discutamos en esta charla. Violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico en el terreno también de lo sexual, lo psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Ese es un primer concepto que quiero dejar ahí. Y fíjense cómo habla de sufrimiento físico sexual, y el hecho de que las mujeres hoy en día tengan miedo a salir a la calle y que salgan a la calle con miedo, eso ya implica una dimensión del sufrimiento que les está causando vivir en una sociedad en donde no se respetan sus derechos ni su dignidad. El segundo concepto que quiero poner sobre la mesa para la discusión que vamos a tener el día de hoy es este concepto que tiene que ver con la violencia de género. Y vamos a utilizar este concepto, al igual que las Naciones Unidas, para referirnos a la violencia que se genera contra ciertos grupos o individuos sobre la base de su género, y no aplica solo para las mujeres. Cuando hablamos de violencia de género, no solo nos estamos refiriendo a la violencia contra las mujeres, sino contra otros colectivos de personas que históricamente han sufrido violencia, por ejemplo, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero. Y nos referimos también a esa violencia que detrás de ella está el sexismo, la misoginia, la homotransfobia. De tal suerte que con estos dos conceptos que ya hemos puesto sobre la mesa, me gustaría decirles a ustedes que en México vivir sin violencia, como lo ven en la diapositiva, es un derecho de las niñas y de las mujeres. En México está consagrado el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. ¿Y desde dónde está consagrado como derecho? Pues desde dos instrumentos internacionales muy importantes. El primero es uno de Naciones Unidas, que ven del lado izquierdo de su pantalla, que es la famosa CEDAW. ¿Qué significa CEDAW? Es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y del lado derecho está la Convención Belén do Pará, que es una convención de la OEA que protege a las mujeres del derecho a vivir sin violencia. Y en el ámbito nacional, tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley que tiene vigencia desde 2007 en nuestro país. Y cada entidad de la República, cada estado de la República tiene una ley en esta materia. Por lo tanto, nos permite afirmar que en México tenemos consagrado el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Pero entonces seguramente ustedes se preguntarán, a ver, Pablo, ¿pero qué está pasando?
¿Por qué tenemos estos niveles tan terribles de violencia? Bueno, ahorita vamos a dar algunas pues razones de por qué tenemos esta situación tan grave de violencia contra las mujeres en nuestro país. Solo quisiera, antes de pasar a este diagnóstico, decirles a ustedes que esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia consagra lo que se le denominan los tipos de violencia y las modalidades de la violencia. De tal suerte que la ley reconoce, ustedes pueden ir siguiendo la diapositiva, siguiendo las manecillas del reloj. En primer lugar, reconoce la violencia psicológica. Y esta es la favorita en México en contra de las mujeres. La violencia psicológica es la más común, la más frecuente. Luego tenemos la violencia patrimonial, toda aquella violencia que se ejerce contra el patrimonio de la familia o de las mujeres, pero también tenemos la expresión de la desigualdad y la discriminación como una forma de violencia en contra de las mujeres. Luego, siguiendo esta diapositiva que ven ustedes en pantalla, tenemos la violencia sexual, tenemos la violencia económica y tenemos la violencia física. Si ustedes se fijan, hay muchas formas en cómo se manifiesta la violencia en contra de las mujeres. Ahora, hay modalidades de la violencia y algo bien sencillo para que ustedes entiendan la diferencia entre los tipos de violencia, que son las formas en cómo se manifiesta, y las modalidades de las violencias son los espacios donde ocurren las violencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, la violencia laboral, la violencia en la comunidad, y ahí la violencia en la comunidad la podemos conectar con otra de las modalidades de la violencia que está en la diapositiva en la parte inferior, que es la violencia de la forma expresada en acoso y hostigamiento sexual. En la línea vertical podemos ver arriba el hostigamiento sexual y el acoso. Pero también tenemos la violencia que se da en el ámbito de lo familiar, tenemos la violencia que se da en el espacio escolar, conocida como la violencia docente, tenemos también la violencia institucional que ejercen personas que trabajan en instituciones públicas del Estado y que maltratan, denigran y humillan a las mujeres. Y finalmente, en la parte inferior derecha de la diapositiva, encontramos la violencia feminicida, es decir, la violencia extrema en contra de las mujeres. Hasta aquí la primera parte de esta presentación con estos conceptos. Ya dijimos que la violencia contra las mujeres tiene como rasgo característico aquella que se ejerce por el solo hecho de ser mujeres. Y también ya hablamos de la violencia de género, que no solo incluye a las mujeres, sino a otros colectivos. Hablamos ya también de que la ley reconoce los tipos de violencia y las modalidades de violencia. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de esta charla. ¿Qué tan grave es la violencia contra las mujeres en México? Pues bueno, ya les adelantaba yo un dato de que en México se están cometiendo 11 asesinatos de mujeres cada 24 horas en nuestro país. La situación es muy grave. Y hay distintos datos estadísticos que nos pueden explicar, revelar por qué estamos llegando a estos niveles tan fuertes de violencia en contra de las mujeres. Y la ENDIRE, que es una encuesta del INEGI, nos plantea que en México 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Pero lo grave de esta violencia, como lo pueden ver en la diapositiva, es que en 4 de esos 7 casos de agresiones, el responsable de la violencia fue una persona cercana a las mujeres. Es decir, el agresor fue su actual pareja, su última pareja, su esposo o su novio. Y esto nos lleva a reconocer una primera situación. El hogar, la casa, se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres. Allí es donde se cometen las mayores de las violencias en contra de las mujeres. Y esto quedó acreditado ahora en el confinamiento por la pandemia, donde se dio un incremento alarmante de casos de violencia en la casa, pues porque fueron confinadas con sus agresores. Y algo también
que reveló la pandemia, y que esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, es que, ya lo habíamos dicho, los más cercanos a las mujeres son los responsables de las violencias que se ejercen en contra de ellas. Por un lado tenemos a las parejas, los esposos o los novios, pero ahora en la pandemia los hijos se empiezan a revelar también como uno de los principales generadores de las violencias en las casas. Y esto es algo alarmante porque están repitiendo patrones de comportamiento de violencia que ven desde el espacio de la casa, seguramente ejercido por los padres en contra de las mujeres que viven en esa casa. Siguiendo con el segundo espacio más peligroso para las mujeres en nuestro país, pues tenemos que son las calles, los parques, el transporte público. Y como lo pueden ver en la diapositiva, aquí tenemos una alta incidencia de violencia por parte de desconocidos. 38.7% de las mujeres ha sufrido violencia en los espacios públicos. Ahí es por desconocidos. ¿Y cuál es el tipo de violencia más frecuente que sufren las mujeres en estos espacios? Es la intimidación, el acoso sexual, el abuso sexual o la violación. Y la violación fue uno de los delitos que más creció en la pandemia. 30% crecieron las violaciones. Seguramente a ustedes les llama también la atención, como a mí, de por qué entonces, si las mujeres dejaron de salir a los espacios públicos, ¿por qué se incrementó en 30% la violación? Pues porque las violaciones se presentaron en los espacios privados. El incremento es porque fue aquí, en las casas, en los lugares donde se configuraron estos delitos de carácter sexual en contra de las mujeres. El tercer espacio más peligroso para las mujeres en México lo ha dicho el INEGI a través de esta encuesta, la ENDIRE, que es la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, es el espacio laboral. Entonces, fíjense ustedes qué triste situación la nuestra, porque las mujeres no están seguras en sus casas, no están seguras en las calles ni en el transporte público, pero tampoco están seguras en sus centros de trabajo. Y ahí el 26% de las mujeres experimentó un acto de violencia de sus compañeros de trabajo. Y si ustedes se fijan, seguimos teniendo una línea de comportamiento de las violencias de carácter sexual y de situaciones de discriminación por razones de género o por embarazo, es decir, mujeres que son despedidas porque se embarazaron o que no fueron contratadas porque tenían expectativas de embarazarse. Y vamos a ver el cuarto lugar de los espacios más violentos contra las mujeres en México, las escuelas. Y qué lamentable que las escuelas tampoco puedan ser espacios seguros para las mujeres. Aquí, 25% de las mujeres enfrentaron violencias por parte de sus compañeras, de sus compañeros, de maestros. Y fíjense otra vez, ¿cuál es la violencia más frecuente en las escuelas? Agresiones físicas y sexuales. De tal suerte que con este pequeño diagnóstico ya tenemos claro que las mujeres desafortunadamente no están seguras ni en sus casas, ni en las calles, ni en el transporte público, ni en los trabajos, ni en las escuelas. Y entonces esto nos permite identificar cuál es la situación alarmante que vivimos de violencia. En esta diapositiva que están viendo ustedes, que es un iceberg, que sí se alcanza a ver, no sé si alguien me indica porque, insisto, cuando luego se está grabando la sesión en Zoom, algo pasa con las diapositivas. Sí se ve, gracias Fabi. Este es un ejemplo muy claro de cómo se comportan las violencias. Si ustedes están viendo un iceberg, en donde la parte más alta y visible es la del asesinato de las mujeres, pero debajo de ese esquema de violencia extrema en contra de las mujeres, pues tenemos las agresiones físicas, las violaciones, el abuso sexual. Siempre hay un antecedente en los asesinatos de las mujeres en México de violencias sexuales. Y están ahí toda la parte visible, ustedes lo alcanzan a ver, la parte superior de esa imagen, pues son las partes visibles de esas violencias. Pero también tenemos una parte invisible de las violencias en contra de las mujeres, la humillación, la desvalorización, la ignorancia, el chantaje, el desprecio, culpabilizar a las mujeres.
Y esas son invisibles. Y a veces son tan normalizadas y tan naturalizadas que ni siquiera nos damos cuenta. Y en la parte inferior de ese iceberg encontramos las otras formas sutiles que también pues son mucho más invisibles, como está, por ejemplo, los chistes sexistas, los famosos chistes que denigran a las mujeres y que los hemos hecho tan normales y tan naturalizados que ya ni nos extrañamos cuando hay una situación de esta naturaleza. El control de las mujeres, el control a través del amor, y más adelante voy a hablar sobre este tema, porque en las situaciones de violencia contra las mujeres, los generadores de violencia utilizan el amor como un instrumento de dominación, de sometimiento, de control de las mujeres. Viene la publicidad sexista, el lenguaje sexista y lo que se le llama como los micromachismos, que a mí no me gusta mucho la expresión de los micromachismos, porque el machismo es machismo, sea en grandote o sea en chiquito, igual causa daño a las mujeres. Bien, ¿cómo estamos en materia de violencia contra las mujeres en el país? Estamos viviendo una emergencia nacional. Estamos frente a una situación de emergencia nacional. Fíjense ustedes, la CEPAL. La CEPAL es una agencia de las Naciones Unidas, que es la Comisión para América Latina, la CEPAL. Y la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas tiene medida la situación de la violencia en la región y dice que en promedio en la región de América Latina y el Caribe se asesinan 12 mujeres diariamente por el solo hecho de ser mujeres. De esos 12 asesinatos, 11 se están cometiendo en México. De 1985 al 2020, es decir, en 35 años, en México, más de 67,000 mujeres han sido asesinadas. Fíjense ustedes, en la parte inferior alcanzamos a ver cuántos asesinatos se registraron en el 2020. Fueron 3,723 asesinatos contra las mujeres. Si vamos a sumar la proporción de esos 3,000, en el 2021 ya estamos sobre los 70,000 asesinatos de mujeres cometidos en México. Es una tragedia esta para las mujeres y para la sociedad en su conjunto por estos niveles altísimos de violencia que estamos registrando en nuestro país. Esa es una gráfica en donde podemos tener una fotografía de estos asesinatos que se han cometido en nuestro país desde 1985, que son aquí el inicio de esta película de terror que se ha dado. Y fíjense ustedes cómo hay un comportamiento medianamente sostenido durante estos años y el punto más bajo lo tenemos en 2007, en donde se registraron estos asesinatos en contra de las mujeres que fueron rondando por los 1,083. Pero a partir del 2007 se empieza a generar un incremento sostenido de estos asesinatos hasta llegar a la etapa más alta que fue en el 2012, en donde estábamos registrando una incidencia muy fuerte. Luego tuvo una tendencia a la baja en el 2015, pero luego se repuntó otra vez este fenómeno de la violencia y aquí tenemos con 3,750 asesinatos cometidos en nuestro país, lo cual es una cifra altísima. Cuando interpretamos esta gráfica que están viendo ustedes en pantalla, entonces nos lleva a una conclusión pues que es aterradora. Es gravísimo que en nuestro país 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas. Y lo importante es también reconocer que estos asesinatos han sido históricamente la otra pandemia en contra de las mujeres. Esta gráfica que voy a explicar muy brevemente, la línea azul tiene que ver con los homicidios dolosos que se cometen en contra de las mujeres y la línea amarilla es de esos asesinatos cuáles o cuántos son considerados como feminicidios. Y si ustedes se fijan, la distancia es muy grande entre unos u otros. Es decir,
¿Qué ha pasado en México? Se han incrementado los asesinatos de mujeres. Esto es una cifra del 2020, de junio del 2020. En junio del 2020, tan solo se habían cometido 210 asesinatos de mujeres frente a 99 casos de feminicidios. Y este es un dato estadístico, me voy a pasar a este para que lo alcanzan a apreciar. Es la anterior gráfica, pero aquí ya con números. Fíjense ustedes el dato que a mí me ha sorprendido. En 29 años, 331,246 mujeres han muerto en accidentes y en situaciones violentas en el país. Fíjense este dato. En 29 años, 331,246 mujeres han muerto en accidentes o de forma violenta. Y esto es algo relevante. Vean la cantidad de muertes violentas. Es que se cayó de la escalera. Es que le pasó un accidente. Es que la atropellaron. Pero también tenemos una expresión muy preocupante de los suicidios de mujeres en este país. Y detrás de muchos de los suicidios hay violencias machistas en contra de las mujeres, y estos son los asesinatos. 56,571. La fuente de esta información es una fuente oficial. Es un informe que saca Naciones Unidas y México a través de dos instancias, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué representa esta cantidad de casi 70,000 mujeres asesinadas en nuestro país en estos 36 años, de 1985 al 2021? Pues representa llenar 7 veces la capacidad del Auditorio Nacional. Y esto es terrible. Esto es terrible. Fíjense la cantidad de cuerpos que representaría llenar 7 veces el Auditorio Nacional. A mí se me eriza la piel siempre que hago esta comparativa, porque lo que está pasando en nuestro país es algo terrible, es algo realmente alarmante. No solo la situación de violencia social exacerbada, lo que es realmente terrible y alarmante en México es que nos estamos acostumbrando a vivir en medio de la barbarie. Ya hoy no nos escandaliza ver noticias de que hubo hallazgos de cuerpos enterrados clandestinamente. Hoy ya no nos indigna ver que en puentes peatonales se cuelgan cuerpos de personas. Hoy ya no nos aterroriza saber que se están asesinando a 11 mujeres cada día en nuestro país. Y nos estamos acostumbrando a la barbarie, que significa precisamente que el signo característico de esos asesinatos de las mujeres en nuestro país es la hazaña y la crueldad con la que se están cometiendo. Y hay una intención tan perversa de los generadores de la violencia por utilizar medios para prolongar el dolor, para producir un mayor sufrimiento y causar lo que se le denomina lesiones vejatorias y degradantes hacia las mujeres. Y esto tenemos que tomar cartas en el asunto para levantar la voz, para pedir que pare esta barbarie que se está cometiendo en nuestro país en contra de las mujeres. Y un tema que a mí me tiene profundamente preocupado y alarmado es el uso de químicos para agredir a las mujeres. Yo inicié una investigación, y cuando inicié esta investigación sobre el ataque de ácidos, yo tenía documentado por diversas fuentes de medios de información 7 casos de ataques con ácido. Hoy van 48 ataques con ácido en México. Y esto es realmente alarmante. Quizás ustedes recordarán el caso de María Elena Ríos, una saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido, pero esto cada vez empieza a hacerse más frecuente en nuestro país, cuando no lo era en nuestra sociedad. Y lo que es peor, esta práctica se está normalizando y se está naturalizando. Otro tema que hay que llamar la atención
es cada vez el mayor uso de armas de fuego para ultimar a las mujeres. A partir de 2015, como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, se registra un incremento sostenido del uso de armas de fuego en nuestro país para asesinar a las mujeres y alcanza su máximo en 2019 con un 57.1% de los asesinatos que se cometen en contra de las mujeres. Y esto nos plantea una enorme, pues, necesidad de generar políticas de control de armas en nuestro país. Y en comparación con los hombres, pues los hombres son pues más asesinados con armas de fuego, allá tenemos un 73%, pero lo que es preocupante es cómo cada vez se empiezan a utilizar más las armas de fuego con, como la herramienta letal para las mujeres. Otro dato que también es relevante, que quiero compartir a ustedes, es el nexo que hay entre los asesinatos de mujeres o la violencia en general en contra de las mujeres y de manera particular en los asesinatos, el uso de drogas y de alcohol. Hay una fuerte presencia. Y esto es relevante con la reciente aprobación que se hizo en México para el uso recreativo de la cannabis, de la marihuana. Ustedes saben que ya ahora se pueden portar 28 gramos de marihuana para consumo. Y qué bueno para las personas usuarias de la cannabis, pero no se pensó como política de Estado las consecuencias que esto iba a tener sobre las mujeres, que esto iba a tener sobre la violencia social en general, pero en particular contra las mujeres, porque ya de por sí teníamos una fuerte presencia de drogas y alcohol. Una primer conclusión es que las mujeres en medio de esta violencia social exacerbada se han convertido en un botín de guerra. Y se han convertido en un botín de guerra sobre todo para los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado a partir de los asesinatos de las mujeres formas de mandar mensajes a los grupos rivales, a las contrapartes que tienen en este terreno terrible que hoy se están disputando el territorio nacional. Estamos frente a una emergencia nacional, por lo tanto, por esta situación tan grave de violencia en contra de las mujeres. Y estamos frente a una emergencia nacional, porque fíjense que ha pasado algo muy grave en el país. La violencia en contra de las mujeres no ha disminuido, por el contrario, se ha agravado. Y aunque se presenten en ocasiones datos estadísticos oficiales que digan lo contrario, no es así. Se siguen presentando asesinatos de mujeres, pero desafortunadamente lo que sí ha bajado es el porcentaje de esos asesinatos para ser investigados como feminicidios. Y esto es relevante, compañeras y compañeros que siguen esta charla. Si un asesinato de una mujer desde el principio no se investiga como feminicidio, corremos el riesgo de perder pruebas, pero además corremos el riesgo de que se aplique una pena mucho menor para el responsable de ese asesinato. Y la afirmación que yo hago de esta situación se puede revelar en este dato que ven en la diapositiva. Solo el 24% del total de los asesinatos que se cometen contra mujeres en México son investigados como feminicidios. Solo el 24%. 76% no se investiga como feminicidio. Pues por eso tenemos estos datos que dicen que los feminicidios van a la baja cuando en realidad no es así. Los asesinatos de mujeres van a la baja, lo que preocupantemente va a la alza, lo que preocupantemente va a la baja son que de ese total de asesinatos solo un 24% está siendo investigado como feminicidio. Por eso esos niveles de hartazgo en las mujeres, por eso las mujeres han salido a las calles hartas de la violencia, de la inseguridad, de un Estado, y cuando digo Estado me refiero a un ente en donde entra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde entra la Federación, el Estado y los municipios, que no ha sido capaz de proteger y garantizar su seguridad.
y que no estamos viendo tampoco como sociedad lo que se les está haciendo a las mujeres. Es terrible vivir en una sociedad en donde las mujeres no pueden salir a la calle sin el temor a ser víctimas de agresiones, de vejaciones, de humillaciones. Y en este sentido paso ahora a la tercera de las cuestiones que planteé al principio como medidas para hacer frente a la situación de violencia contra las mujeres en el país. Necesitamos con urgencia trabajar con los generadores de las violencias. Los 7 casos de mujeres que han sufrido violencia a lo largo de su vida, quienes hemos estado detrás de esas violencias hemos sido los hombres. En su inmensa mayoría, los 11 feminicidios que se cometen cada día en el país han sido cometidos por 11 hombres. De tal suerte que la violencia contra las mujeres no va a parar mientras no cambiemos los patrones estructurales de comportamiento machista y misógino que sostiene la idea y la creencia de que las mujeres son objetos, son cosas y que no tienen dignidad y que no tienen derechos. Y en este sentido quiero hacer un respetuoso y firme llamado a quienes están siguiendo esta charla. Tenemos que alzar la voz, compañeros. Tenemos que empezar a cuestionar a aquellos que están violentando a las mujeres, porque si no, nuestro silencio nos está haciendo cómplice. Nos está haciendo cómplice de estos 11 asesinatos que se están cometiendo cada día en nuestro país. Nos hace cómplices de aquellos actos de acoso y hostigamiento sexual que se da en el transporte público, pero también en el trabajo y en las escuelas, y guardamos un silencio cómplice y que además incluso hasta le festejamos al generador de la violencia. Segunda propuesta de acción para hacer frente a esta barbarie de la violencia que estamos viviendo. Tenemos que trabajar mucho, mucho para desmitificar la idea del amor romántico. Esa idea de que el amor todo lo puede, de que por amor voy a aceptar maltratos, de que por amor voy a aceptar humillaciones, de que yo necesito tener un príncipe azul para sentirme completa, de que yo ando buscando la media naranja, y yo les digo en los talleres que doy a muchas mujeres en el país sobre empoderamiento, el amor romántico ha sido muy dañino. Y no porque no crea yo en el amor, sí, creo en el amor que libera, no en el amor que somete. El amor romántico es esa idea de que el amor te va a salvar, de que va a llegar tu príncipe azul y de la teoría de la media naranja o de la complementariedad. Andas buscando tu media naranja y luego te encuentras un medio limón muy agrio, muy ácido, que te violenta, que te humilla, que te denigra. Y déjenme decirles, el amor ha sido la herramienta favorita del patriarcado para someter, dominar y controlar a las mujeres. Y yo, la verdad, cuando veo a una mujer enamorada, pongo todos mis foquitos, no amarillos, rojos de alerta, porque no alcanzan a ver que se están relacionando con una persona que es celosa, dominante, controladora, violenta, adicta, alcohólica. Y yo le digo, oye, ¿ya te diste cuenta con quién te estás relacionando? Sí, Pablo, pero yo lo amo. Pablo, yo lo amo y el amor lo va a cambiar. Y le digo, compañera, no lo va a cambiar, va a empeorar. De verdad, créemelo, tengo 25 años trabajando estos temas. Y lo que vas a hacer es entrar al infierno, cuando muchas mujeres quieren salir de ese infierno, que ha representado el amor, la regla, para que las mujeres se despojen de su dignidad, se despojen de sus derechos. El amor que se les exige aguantar a un violentador por la familia, por los hijos, por el qué dirán. Y entonces, a mí me gusta mucho, después de esta reflexión, pasarles una breve frase del pensamiento de una feminista a quien yo admiro y respeto profundamente. Falleció en 2017, desafortunadamente, Kate Millett. Pero el legado que nos deja es maravilloso. Voy a leer
la frase de Kate Millett que quiero dejar sobre la mesa para la reflexión. Ella sostiene con toda razón que el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, dice Kate Millett, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Y remata en una frase hermosa Kate Millett que dice, amar entre seres libres es otra cosa. Y eso lo plantea con mucha claridad otra feminista francesa muy importante, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir plantea algo muy importante. El día en que las mujeres puedan amar, no con su debilidad, sino con su fuerza. Fíjense qué profundo este pensamiento. No escapar de sí mismas, sino de encontrarse. No humillarse, sino afirmarse. Ese día el amor será para las mujeres como para los hombres fuente de vida y no un peligro mortal. De tal suerte que tenemos mucho por hacer. Tenemos que trabajar, sí, las formas en cómo nos han enseñado a ser hombres, pero también tenemos mucho que cambiar las formas en cómo han enseñado y entrenado a las mujeres a ser mujeres. Ser mujeres no es sinónimo de abnegación, de sufrimiento. No, no, compañeras. Rebélense frente a esas normas de comportamiento que están detrás de la violencia. Levanten la voz, asuman su dignidad y sus derechos. Y yo que trabajo mucho con la comunidad estudiantil politécnica, yo se los digo, si ustedes deciden en su proyecto de vida casarse y tener hijos, que sea por convicción, por decisión, no por imposición. Desarrollen sus proyectos de vida, vivan plenamente, no estén sometidas a una pareja que les violenta, que les denigra, que les humille. Eso no es amor. Eso es una estructura de sometimiento patriarcal terrible con la que tenemos que acabar. Y los hombres en este sentido tenemos que cambiar, tenemos que renunciar a nuestros privilegios. Y sí, sí vivimos en privilegios, compañeros, hay que ser conscientes de eso. Por eso, a manera de conclusión, yo quisiera poner esta fotografía histórica ya de la manifestación de las mujeres antes de la pandemia, el 8 de marzo. La revolución feminista ha iniciado. Las mujeres están hartas de la violencia en contra de ellas. Están hartas de que no puedan vivir seguras ni en sus casas, ni en las calles, ni en el transporte público, ni en sus trabajos, ni en las escuelas. Por eso han salido a la calle a reclamar, a exigir derechos, aunque a muchas personas eso les incomoda y les indigna que salgan y que grafiteen monumentos. Qué triste para esos que se indignan, que les duela más que rayen un monumento a que se asesine a 11 mujeres cada día en nuestro país. Eso habla de la doble moral que tenemos como sociedad mexicana. Nos duele más un monumento que las 11 vidas de mujeres que son cada día cegadas por causa de la violencia. Será un error histórico no entender este reclamo de las mujeres, pero también será un error histórico no entender sus justos reclamos. Y el reclamo de las mujeres no es del otro mundo, compañeras, compañeros. Es vivir sin miedo, es vivir sin violencia. Y yo estoy seguro que las mujeres que están simbrando en este momento a México para que cambie como sociedad y como gobierno, nos exige también que las apoyemos para que se concrete esta causa civilizatoria. Las mujeres están pidiendo que tengan solamente dignidad y derechos. Muchas gracias
por su escucha y abrimos ahora un espacio para el diálogo. Muchísimas gracias, maestro Navarrete. Definitivamente una plática que nos ha ayudado y abierto en muchos sentidos los ojos. Muchas gracias por la luz y por el conocimiento. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Federico. Maestro Federico y luego la maestra Patricia Monzón también. Adelante. Quería comentar, vi a raíz de la primera gráfica, hice un rápido apunte y lo que vi es que a un aumento de desempleo, a una disminución de economía y a un debilitamiento del proveedor, siendo que el proveedor es tradicionalmente masculino, hay un aumento de feminicidios. Primero ese punto. Y segundo punto, también bueno, esto va a ser políticamente incorrecto. También hay que reconocer, bueno, desde mi punto de vista, hay que reconocer el problema desde la autoridad, porque cuando la autoridad dice ser feminista es ser conservador, pues como que no, no se está reconociendo el problema. Bueno, nada más era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Me sumo a tu comentario políticamente correcto. Debe ser correcto alzar la voz. Las mujeres no son desestabilizadoras del gobierno, ¿eh? Las mujeres no son representantes del liberalismo. Las mujeres son ciudadanas de carne y hueso, que están hasta el copete de que las lastimen, las dañen, las denigren, las asesinen. Quienes somos padres, quienes tenemos hijas adolescentes, díganme sí o no, estamos con el temor de que nuestras hijas salgan a la calle. Sí. Incluso en ocasiones, hasta las censuramos de cómo vestirse, porque pueden estar propiciando una situación de que sean víctimas de un acto de vejación. Y yo creo que, Federico, planteas tú dos temas que son muy interesantes. Y yo quiero decirlo. La idea de que los hombres somos los proveedores al 100%, eso es una falacia. Las mujeres también juegan un papel de proveeduría muy importante para el trabajo, para las casas. Y una de las cuestiones graves que tenemos es que no se reconoce su trabajo doméstico que realizan y los trabajos de cuidados. Y eso es una función de proveeduría. Y entonces, el tema es que tenemos que reconocer el aporte de las mujeres que están haciendo a la sociedad y que el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados que no son reconocidos ni son valorados también tendrían que considerarse porque constituyen el 21% del Producto Interno Bruto en el país, Federico. Y el otro tema, lo que tenemos que hacer es reconocer qué está de fondo en esta exigencia de las mujeres que salen a la calle a exigir justicia y seguridad. No son neoliberales, no son conservadoras, son ciudadanas que salen a exigir sus derechos. Y vi un comentario que dice Gustavo que tampoco es correcto que se manifiesten con violencia, porque violencia genera más violencia. Pues yo no creo que esa sea la premisa, Gustavo. Las mujeres no salen a la calle a violentar, porque fíjense qué curioso, y a mí me gustaría que se manifestaran las mujeres que están aquí conectadas. Ahora resulta que ustedes son las violentas, compañeras. Ahora resulta que ustedes son las que salen a violentar a los pobres ciudadanos, a la ciudadanía, a la calle, cuando ustedes históricamente han sido las violentadas. A mí me gustaría que se expresaran las compañeras. Yo no creo que sean violentas. Es un sector del feminismo que busca poner sobre la mesa
una situación de hartazgo. Las mujeres están hartas de la violencia. Y hay dos manitas más levantadas. Gracias, mi Federico, por la intervención. Muchas gracias. Sí, estaba la maestra Patricia Monzón, luego Flor, si les parece, y Jimena. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por su gran plática, licenciado, maestro. Tengo la fortuna de ser hija de Magda Monzón. Realmente su nombre era Magdalena Álvarez, que participó en los años 70 en el primer movimiento para promover el Año Internacional de la Mujer en aquella época, en la que gobernaba precisamente no sé cómo llamarle, Luis Echeverría. Y se hizo un movimiento muy fuerte respecto a todo el ámbito laboral principalmente, y se vinculó con el Congreso del Trabajo, donde las mujeres participaron enormemente, no con violencia. Yo estoy de acuerdo en la manifestación que acaba de hacer usted. Tengo 71 años. Creo que se pueden imaginar lo que uno ha pasado durante todo ese tiempo. En origen soy maestra de primaria. Por reto contra mi padre, que dijo que un gran antropólogo, Arturo Monzón Estrada, científico muy conocido en el ámbito antropológico, dijo, cuando mi madre le pidió apoyo para que yo pudiese estudiar, no puedo ayudarte, con los muchachos sí, que eran 2 hermanos mayores que yo. Ellos sí pueden ser algo, las mujeres solo sirven para 2 cosas. Y lo voy a decir con todas sus letras y presento una disculpa por mi vocabulario. Solo sirven para amas de casa o para putas. Cuando mi madre me lo dijo, tenía yo 13 años. Todavía no estudiaba la normal. Yo tuve la fortuna de poder estudiar la carrera de danza clásica. Soy bailarina de danza clásica, que se empieza a los 5 años, o sea que a los 13 años para mí era algo normal. No sabía que era una profesión, lo veía como una parte recreativa. Cuando mi madre me dice eso, no le entendí, ni le entendí el ser ama de casa, ni le entendí lo otro. Le pedí su explicación y me dijo, lo vas a entender con el tiempo. Cuando termino la normal, que ya había entendido lo que me quería decir mi padre, me costó mucho trabajo conseguir la beca para estudiar la normal. No estudié la normal para ser maestra, sino la estudié como un trampolín para poder estudiar una carrera universitaria, porque en aquel tiempo era una carrera técnica, pero yo podía trabajar y con eso mantener una carrera universitaria. Era nivel bachillerato. Después se hizo nivel licenciatura, a la cual sí llevé los estudios para tenerlo a nivel licenciatura. Lo que hice fue, en cuanto me dieron mi título en 1974, aunque terminé en el año 70, se lo fui a aventar a mi padre. Y le dije, mira, para lo que sirve una mujer, no solamente para las 2 cosas que dijiste. Y eso me motivó, desgraciada o afortunadamente, no lo sé, porque yo ya era madre, ya era viuda inclusive, a seguir estudiando. Estudié la carrera de diseño de la comunicación gráfica, la especialidad en recursos para el aprendizaje y bla, 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 bla. Otros estudios que no he dejado de estudiar hasta el año 2017, que terminé la última maestría. De ahí maestría, doctorado, bla, bla, bla. No me interesaba titularme, me interesaba aprender, tener las constancias y demostrarle a mi padre que las mujeres servimos para otra cosa. Me he dedicado a la investigación del aprendizaje desde el año 94, aprendizaje a la educación a distancia, y me ha interesado mucho. Mi padre todavía no moría. Cuando murió y recibí mi constancia de haber concluido el 100% de créditos del doctorado en evaluación de la educación, antes la maestría, antes otra maestría, se las fui a aventar también. Le dije, mira, te sigo mostrando para qué sirven las mujeres. Sí, qué desgracia que mi madre murió en el año 90, pero aún así, para mí fue un gran orgullo el saber que una mujer
ella era actriz, representando a tantas mujeres, pudo generar ese movimiento en pro contra la violencia de las mujeres desde los años 70. Me duele mucho que apenas en estos años, desde de los 2000, se empiecen nuevamente a mover, cuando esto se podía haber evitado, se podía haber promovido una forma diferente de ser de la mujer. ¿Cuántas mujeres hay tan dignas de serlo, no solamente por ser mujer, sino por la ayuda que han prestado a los pueblos, a las naciones? Ayer escuchaba a la señora esta que promueve el movimiento hacia las mujeres que hacen los quehaceres del hogar. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene ella luchando? Y cuánta violencia ha habido contra esas mujeres también. No solamente sí, las profesionistas, no solamente las mujeres del hogar. Habemos muchos rubros de mujeres que hemos padecido. Yo he padecido hostigamiento, tuve la fortuna o desfortuna, no sé, y así fue como conocí al doctor Carreto, de ser coordinadora dentro del instituto en un puesto de funcionario, y fui bastante violentada como mujer. Pobre vieja, no sabe ni lo que dice. Sí, no sé si el ser mayor o el ser mujer o la forma en que nos fuimos comportando apoyó a esa violencia contra nosotras. Le agradezco mucho su plática, doctor, le agradezco mucho su encomienda. Gracias. Pati, mil gracias. Me honra mucho recibir su comentario. Un ejemplo de vida que tiene que seguir siendo ejemplo para otras mujeres. Las mujeres tienen un destino más allá de los que pudieran imaginarse desde construcciones machistas y misóginas. Ni madres ni esposas, sino mujeres plenas y autorrealizables. Sigan sus proyectos de vida y no se dejen engatusar por la idea de que van a ser felices con alguien que les va a llevar a la infelicidad. Qué bueno que se encuentren a una buena persona y puedan ser felices, pero nunca renuncien a hacer sus proyectos. Pati, mil gracias. Hay otra manita levantada y ahorita paso a hacer un par de comentarios en el chat. Sí. Sí, muchas gracias. Maestra Flor, por favor, si gustas, y Jimena, para cerrar. Gracias, buen día para todos, doctor, muchas gracias por su plática. Realmente muy importante que sigan haciendo esa labor al interior del instituto con todos los jóvenes que se están formando, que van a ser padres, madres o seres felices, plenos, donde no haya violencia, donde se sientan creativos, creadores de entornos positivos. Y yo que ya estoy casi llegando al 6º piso, les puedo decir que lo que he visto es que sí hay muchas mujeres agresivas, que son muy violentas, que son las formadoras de los hombres en su hogar, que son las primeras que generan esa o siembran esa semilla en los hombres que de veras son para odiar a las mujeres. Yo misma las veo, las he visto, las he tenido cerca de mí y dice uno, Dios me libre, con razón les pegan, son mujeres malas. Y son las que forman a las mujeres, las que forman a los hombres, y hombres desobligados que no les enseñan a las mujeres cómo deben de recibir el amor de su pareja. Entonces nadie hace lo que le corresponde hacer y los dejan a los hijos a la buena de Dios, a que crezcan como Dios pues les dé a entender, y de ahí tantos errores. Entonces el que se acerquen y que sean estudien, que se formen, que haya alguien que los prepare, ya asegura un mejor futuro, y hemos ido progresando, pero es terrible que todavía esas cantidades, como menciona usted, ese total de hombres y agrediendo mujeres, quitándoles la vida, es terrible. El que no nos asombremos, como dice usted, que mejor critique uno que están dañando los monumentos o las estatuas, etcétera, y no el que le quiten la vida a una mujer, es terrible. Realmente lo necesitan escuchar más jóvenes. Así que el trabajo que están realizando ustedes, mis más sinceros respetos. Y les agradezco de veras
porque qué quisiera yo que esta plática la tuviera yo la seguridad de que mi nieta, que tiene 22 años, lo estuviera escuchando, que mis nietos, que ya tienen 12 años, pudieran escucharlo y estar yo con la certeza de que están recibiendo el mensaje. Ojalá que esto, pues no sé, suban la plática a YouTube o alguna cosa así, donde tuviera una oportunidad de compartirla con otras personas, con otras mujeres, las jóvenes que tienen niños chicos, etcétera. Muchas gracias, maestro, y a todos por esta plática. Gracias, Flor, muy amable. Ahorita voy a hacer un pequeño comentario de lo que nos dices, pero escuchamos antes a Jimena, si me lo permites. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Hola, muchas gracias por la plática, antes que nada, y creo que es muy importante, pues muchas veces se enfocan mucho en lo que es la violencia física, ¿no? La que deja marca, cuando muchas veces la violencia psicológica, ¿no? Las palabras muchas veces tardan muchísimo más en ser curadas. Y bueno, yo quiero hacer un comentario acerca de lo de los monumentos y la marcha. Afortunadamente pude asistir a lo que fue la última marcha, bueno, la última marcha antes de la pandemia. Y quiero hablar de lo que muchas veces se transmite como lo que serían las feministas radicales o las anarquistas, las que hacen las pintas, ¿no? Yo estaba dentro del contingente. La verdad es que las personas que hacen las pintas son las menos, y es la forma en la que ellas expresan esa rabia, ¿no? De no ser escuchadas, de que pues lo que usted había comentado, de que les importa más un monumento que la vida de una persona. Y quisiera leerles rápidamente una frase de por qué bueno, la frase dice: los monumentos son la parte del tejido que más representa una ciudad. En un nivel pragmático, son los puntos fijos por los cuales las personas se orientan. Definen la vida emocional de una ciudad y son el registro físico de su historia. Y creo que es cómo podemos tener una ciudad bonita con monumentos limpios cuando por dentro la ciudad y la sociedad en general está podrida, y tenemos muchísimo más conflictos de los que podemos que podemos ver. Entonces, al final los monumentos se pueden limpiar. Yo en lo personal a lo mejor no sería mi primera forma de transgredir, y transgredir no estoy diciendo que es violentar, sino simplemente desquebrajar esa idea machista. Sin embargo, pues es la forma en la que es escuchada y es la forma en la que más llama la atención. Entonces, pues ser un poco más flexibles en cuanto a las formas que tenemos las feministas de decir lo que pensamos, ¿no? Y ya. Ay, que no le tengan miedo a la palabra feminista, no tiene nada de malo. Exactamente, Jimena. Has hecho un planteamiento que es profundo. Miren, yo quiero cerrar, sé que ya tenemos problemas con el tiempo, pero quiero cerrar aprovechando el comentario de Jimena. Feminismo, ¿qué significa feminismo? Feminismo no es lo opuesto al machismo, ¿eh? Si andamos perdidos conceptualmente, hay que ubicar el diccionario. Feminismo es un movimiento para reivindicar los derechos de las mujeres. El machismo sostiene la idea y la creencia de que los hombres son superiores y las mujeres son inferiores en capacidad, en fuerza y en inteligencia. Entonces, nada que ver. Feminismo es un movimiento que está simbrando a México, y hay muchos feminismos, ya lo dijo Jimena. Está el feminismo radical, que busca cambios de raíz, y hay ocasiones en las que se denostan a las chicas en las familias. Yo he sido testigo muchas veces de eso, que dicen: pareces feminista, y yo volteo a ver y le digo: pues sí, sí es feminista, porque está buscando reivindicar sus derechos. Y feminista radical, ¿qué significa cambios de raíz? Las que hacen las pintas son las menores, compañeras y compañeros, y es una forma de protestar. Quien se indigne con los monumentos grafiteados es un hipócrita. Perdónenme, es un hipócrita, porque le duele más un monumento que 11 vidas de mujeres que se ciegan cada día. Quitémonos de hipocresías, compañeros y compañeras. Y esto voy a decirlo también con mucha claridad. Yo soy muy claro en mis planteamientos. Tenemos que cambiar la sociedad. Queremos monumentos bonitos, garanticemos que las mujeres se suban al transporte sin miedo y sin temor. Garanticemos una sociedad segura,
para las mujeres, en donde salgan a la calle sin temor a ser agredidas. Flor señalaba algo muy importante. Las mujeres somos también de la creencia de que son las responsables de generar machos, y no es así. ¿Saben quién genera machos? Una sociedad que dijo Jimena, y me gustó mucho su expresión, te la voy a copiar, Jimena Martínez. Es una sociedad podrida como la nuestra. Esa es la que genera machos. ¿Saben también quién genera machos? Los medios de comunicación, las canciones, los padres ausentes también generan machos. Entonces, las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Las mujeres replican y multiplican las formas del ejercicio del poder. ¿Y cuál es el único referente que conocen? El de los hombres. Por eso necesitamos más mujeres ejerciendo espacios de poder, de tomas de decisiones, para que enseñen a la sociedad y que hay nuevas formas feministas del ejercicio del poder. Gracias por su escucha, gracias a todas y todos por sus comentarios. Briseida, mil gracias por tu comentario. Mónica, y únicamente hacer referencia a un comentario que hizo Sandra Saldívar sobre los micromachismos. Miren, los machismos chiquitos o grandotes son machismos y son violentos y hay que cuestionarlos y hay que romper con la regla de la normalización y la naturalización de la violencia. No podemos vivir en esta barbarie que está cobrando la vida de 11 mujeres cada 24 horas. De ese grado es la sociedad podrida en la que estamos desarrollándonos. Y no nos indignemos por los monumentos, indignémonos por las personas de carne y hueso. Eso hablaría mucho mejor de nosotros como personas y como sociedad. Mil gracias por su tiempo. Muchas gracias a la Dirección de Educación Virtual por darnos esta oportunidad de reflexionar con ustedes. Gracias, felices fiestas, pásenla bonito, disfruten la vida. Mil gracias. Muchísimas gracias, maestro Navarrete. Definitivamente nos deja mucho en qué pensar también, mucha luz, como le digo, de todo este tema. Así que, pues, esto es otro avance hacia la generación de conciencia, que es lo que buscamos. Más que nada, generar la conciencia y despertar nuestra conciencia como miembros de una comunidad, de una sociedad y como miembros latentes de un cambio. También el camino hacia lo que todos queremos, ¿no? Que haya igualdad siempre, que nos reconozcamos como iguales siempre y en todos sentidos, y que también entendamos que pues solo hay una raza, ¿no? Que es la humana. Entonces, creo que vamos en ese camino. Me voy a permitir compartir mi pantalla para darle un reconocimiento por su excelente plática, maestro. No sé si ya se ve, creo que sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, de la Secretaría Académica y de la Dirección de Educación Virtual, le otorgamos la presente constancia al maestro Pablo Navarrete Gutiérrez por su valiosa contribución al impartir la plática Violencia hacia la Mujer. Esta fue dirigida al personal de la Dirección de Educación Virtual y también a invitados y demás comunidad que tuvimos del mismo instituto. Está firmada por su servidor y con el saludo también de nuestro secretario académico y con todo el placer también de toda la red de género que tenemos y de la cual formamos parte. Muchísimas gracias, de verdad, por su plática. Estamos muy gustosos de lo que se tuvo aquí y queremos volverlo a invitar en algún otro momento para que nos vuelva a comunicar y a platicar más acerca de este tema. Es muy importante tener esa información directamente de los expertos y de los que saben del tema, ¿no? Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas felicidades. Gracias, señor director. Un honor haber estado con ustedes y a ver si pueden hacerme llegar al correo la hermosa constancia. Gracias, me honró mucho estar con ustedes esta mañana. Claro que sí. Felices fiestas. Te la vamos a hacer llegar en físico y
y en digital, ¿no? Muchísimas gracias igualmente, felices fiestas, felices días, que todos estos días también sean de reflexión y de conciencia para todos nosotros. Muchas gracias a todos también por su participación, por estar aquí presentes y pues sigamos avanzando en este tema que no se nos debe perder y no lo debemos dejar en ningún sentido fuera de nuestro ámbito de acción, ¿no? Que tengan muy buena tarde todos y estamos en contacto. Gracias, comunidad DEV.